¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos al capítulo 10 del podcast de Gol en Español, Gol de América, especial Copa Libertadores. Podrán escuchar los otros 9 capítulos en las diferentes plataformas y también, si les interesa, si les gusta, si les atrae, podrán escuchar el especial o los especiales que hicimos de la Copa América de este año. Si no les gusta o no les interesó, por favor, no le cuenten a nadie. Bienvenido y como siempre, ¿cómo te va, Germán Boero? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para los que estén del otro lado escuchándonos en algún momento del día. Escuché el podcast de análisis de la vuelta yendo a un casamiento en el auto con mi mujer. Apasionante. Muy apasionante, muy apasionante. Me interesa lo que dijo tu mujer. Más que lo que pienso Dijo vos. Que alguien de la mesa era demasiado bostero. Y que no ¿Yo? No. Bueno, según lo que interpretó ella de tu análisis, sí. No reconocías que River había jugado a media máquina por el 2-0 y le dabas demasiadas virtudes o demasiados halagos a un planteo de Alfaro que en realidad estuvo demasiado predeterminado por el resultado. ¿Está bien? Sí, es una opinión. ¿Es una opinión? Yo lo tomé como algo bueno, la verdad. O sea, una reacción lógica ante lo que escuchábamos, digamos. No, está perfecto. De todas maneras me gustó el capítulo, me gustó sumar. Siempre creo que cuando se suma una tercera persona o una cuarta le agrega bueno. un poco más. Y algo de eso va a pasar en este capítulo también, en el que vamos a hablar sobre la final única. Quizás va a ser el episodio menos futbolero, pero a la vez me atrae el hecho de hablar quizás de cosas que van a ir un poco por fuera del fútbol, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la Conmebol, con las ideas que se toman políticamente. Más allá de, estamos situados en un momento en el que la final se va a jugar el 23 de noviembre como estaba planeado, pero en Lima y no en Santiago de Chile. Más allá de todas estas cuestiones, para mí hay algo muy obvio que tiene que ver con que la Conmebol siempre va atrás de la UEFA. Es decir, todas las decisiones que toma la UEFA, Conmebol busca repetirlas, desde el gol de visitante hasta la final única, etc. Sí, es esta nueva modalidad de europeizar de alguna manera las competencias, hacerlas más a la manera de ellos. Y bueno, va por ahí, me parece un poco. Yo lo considero como un error. Primero porque me parece que no tiene sentido que la Conmebol, que organizativamente no se puede comparar con la UEFA, se quiera poner a la par. Y segundo, porque me parece que por ejemplo, en el caso de la final única, lo que se hace es igualarse ante un formato que tiene otra estructura, que tiene otra forma. Es decir, al ser europeo el tema del viaje no le cambia mucho, hasta resulta una experiencia interesante. Y después futbolísticamente, o sea, para mí lo más lindo de la Copa Libertadores era la final ida y vuelta, porque primero porque tenés 2 partidos en vez de 1, es decir, el doble de diversión. Exacto. Y segundo, porque, digamos, para el hincha, disfrutar de una final de local es lo más grande que hay. No hay nada que se repita con eso. River está acostumbrado, pero probablemente para el hincha de Flamengo, que fue a todos los partidos de local en esta Copa Libertadores, no poder ver en el Maracaná a su equipo en la final es un golpe duro. Sí, seguramente. A ver, River también tuvo la desgracia, tal vez ahí sí ya por más responsabilidad propia, de no poder vivir la final del Superclásico del año pasado en su cancha. Digo responsabilidad propia por el hecho de que en definitiva lo que sucedió fue un acto de violencia de parte de un hincha, no porque el club sea responsable. Sí, de varios hinchas. Ahora, yo coincido con lo que decís vos. Creo que yo se lo doy a un problema de identidad. Para mí está en la identidad del fútbol sudamericano, vivir el fútbol como lo vivimos. Cuando se habla del fútbol sudamericano, ¿qué es lo que se dice siempre? La pasión, ¿no? La manera de vivir el fútbol que tenemos acá. Y me parece que esta cuestión de sacarle el fútbol sacar a la final, primero al equipo local, en cualquiera de los dos casos, y segundo, llevarlo a un escenario neutral, y de alguna manera le saca eso. Si bien le devuelve un poco esta cuestión del hincha visitante, que acá en Argentina no estamos acostumbrados a tener las dos hinchadas. Entiendo que en otros países esto no es así, que sigue habiendo hinchadas visitantes. Bueno, en Brasil hay, pero es muy reducido. Exacto, bueno. Pero la parcialidad de gremio en el Maracaná fue muy menor. Exacto. Y viceversa. Acá, bueno, habrá mitad y mitad supuestamente para cada uno.
Habrá que ver cómo se venden las entradas y demás, pero supuestamente tiene que ser mitad y mitad. Pero me parece que es un problema que le quite identidad a nuestro fútbol, digamos. Y lo más lindo es ver la fiesta de la gente, ver toda esa pasión, ese color. Si se lo sacamos y se lo llevamos a una final en una cancha neutral, en otro país, en donde sí, seguramente igual va a ser atractiva, pero no va a ser lo mismo, donde está esta cuestión del show de previa, ¿no? También una cuestión muy europea, que en realidad a nadie le importa, porque nadie quiere ver eso. Nadie va a escuchar a J Balvin o a Maluma, con todo el respeto a J Balvin y Maluma, a quienes les gusta, pero digo, nadie va a escuchar eso, va a ver el partido. Tal cual. Me parece que va un poco por ahí, yo se lo atribuyo mucho a eso. La final de Madrid es muy difícil de analizar, el espectáculo digo. Yo sentí, estando en la cancha, sentía como que las cosas estaban dadas vueltas, no lo sentía como algo orgánico y normal para el fútbol que estamos acostumbrados a vivir. Desde un ambiente extraño a hinchas que no era que ni siquiera eran de Boca o de River, como que no eran ni siquiera futboleros. Claro. Había mucha gente que no tenía que ver con lo que se estaba viviendo en el momento y eso se sentía. O sea, no lo voy a comparar con un partido en la Bombonera o en el Monumental, lo comparo con cualquier otra cosa relacionada al fútbol jugado en Sudamérica, y eso que se vio en Madrid no fue nada de eso. La gran crítica o la molestia que me genera a mí es que en realidad esto está tomado desde un aspecto comercial, es decir, la gran decisión de la Conmebol de llevarlo a un partido único tiene que ver con intentar llevar el partido a otras latitudes, es decir, que este partido sea en un horario en el que en todo el continente europeo sea, digamos, un horario acorde para que se pueda ver, que después esos derechos puedan valer más en el futuro, que la marca se expanda más allá de Sudamérica, que pueda llegar a Estados Unidos, que se vuelva a ver en México como un evento atractivo y atrapante. Es decir, todo está basado en esa idea comercial que, digamos, desde un punto de vista marketinero puede estar bien, para mí no, porque, digamos, lo que termina pasando con esto es que se deteriora en las raíces del torneo, es decir, en todos los países se ve mal a las actitudes y a las decisiones que se toman desde el organismo que maneja el fútbol en Sudamérica, y creo que afuera no lo terminás de enamorar nunca, básicamente porque el fútbol, digamos, es muy difícil competir el Real Madrid, el Barcelona, la Premier League, entonces creo que no se consigue ni una cosa ni la otra. Es que me parece que el atractivo de lo que decías antes vos, es que el atractivo, digamos, más allá de, sí, lo ponemos en un horario central para que lo vean todos, me parece el atractivo de la final única entre Barcelona y Bayern Múnich o Juventus y Real Madrid tiene que ver con los futbolistas, tiene que ver con ver en cancha a Cristiano Ronaldo, a Hazard, a Messi, a las grandes figuras del fútbol mundial. En Sudamérica eso es más difícil de conseguir, salvo hoy por hoy, afortunadamente, tanto Boca como River como Flamengo, hasta Gremio, tienen grandes futbolistas, tienen futbolistas consagrados, pero que no son esas grandes figuras. Entonces ya ese atractivo del evento deportivo en sí mismo está un poco devaluado si se compara con la Champions League. De acuerdo. En la final de Madrid importó mucho en España porque se jugó en España. Claro. Pero en general la Copa Libertadores no importa en España. Habrá que medir ahora, siendo esta la segunda prueba, digamos, de final definitiva, por lo que fue la Vuelta y de Madrid. Habrá que ver qué tanto repercute en España, que es quizás el mercado el primero al que uno se siente más cercano a la Copa Libertadores, de los europeos, quizás el italiano también. Sí, seguramente. Más que nada también porque me parece que hay un mercado de futbolistas que son, digamos, ellos llegan primero a esos dos países, ¿no? Principalmente, y Portugal, capaz también para Colombia o Brasil. Pero me parece que España e Italia son los países a donde más fácil llegan los futbolistas argentinos, brasileños, colombianos, chilenos. Después empiezan a ir a otros lugares, pero es raro que un futbolista sudamericano, su primer desembarco sea en Inglaterra. Me parece que antes hacen un pequeño paso por esos países. Y bueno, habrá que ver cuánto les interesa. Hoy por hoy la Copa Libertadores es transmitida solamente por streaming en España. Es correcto, sí, por DAZN. Por DAZN. No es transmitida por un canal abierto. O de cable operador. Correcto. Bueno, podremos acceder seguramente a las cifras, aunque en general no son muy fanáticos de mostrarlas, pero sí vamos a tener claramente un muestreo de lo que representó para España y para otros mercados. Vamos a analizar en el futuro, en episodios más cercanos al partido en sí,
qué representa un partido único para el juego y qué, digamos, a quién le conviene para los dos equipos, pero hoy nos tomamos este pequeño parrafito aparte para analizar un poco lo que tiene que ver de la cuestión institucional, deportiva y un poco de cómo las decisiones que toma la Conmebol terminan repercutiendo en el torneo en sí, en una falta de raíz o de pasión o de corazón que parece imposible de eludir. Hacemos un pequeño corte. Levantamos la cortina. Y vamos a hablar con invitados que saben muchísimo sobre este tema y que nos van a dar bastante contexto interesante sobre la final única de la Copa Libertadores 2019. Lo lindo de estos queridos episodios es básicamente en los que dejamos de hablar nosotros, que consideramos que no sabemos casi nada o nada, para darle lugar a periodistas invitados, como se demostró en el capítulo anterior, que me encantó, en el que invitamos a Raíssa Simplicio y a Ricardo Távez, dos brasileños que saben muchísimo sobre el Flamengo y que nos quedó la verdad un capítulo espectacular. Hoy tenemos de invitado a Quique Lahoz. Él es un periodista peruano que trabaja en la agencia France Press Service. Quique es un antiguo amigo de la casa, un amigo de la casa, no antiguo, que colaboró en Goal en su momento, también trabajó con los amigos de la página de DirecTV. Hola Quique, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Buenas tardes, y viviendo con bastante expectativa lo que va a ser la final de la Copa Libertadores en Lima, que la verdad nos cayó como una gran noticia, pero como un baldazo de agua fría también, ¿no? A ver, ¿por qué un baldazo de agua fría? Porque, bueno, la situación en Chile, en principio se sabía que Chile iba a ser, o Santiago de Chile iba a ser la sede de esta final de Copa Libertadores entre River y Flamengo, pero dado los acontecimientos políticos que está viviendo el país vecino, se tuvo que buscar una solución, ¿no? Y la dirigencia peruana entró a tallar, incluso con respaldo del gobierno peruano dando el aval, para que Lima se convierta en la nueva sede de esta final. Ah, bien, pensé que hablabas de una cuestión interna, no, está bien, fue el baldazo frío de la sorpresa, inesperado, de la sorpresa, claro. ¿no? Ya que mencionaste a la Federación Peruana y al gobierno, ¿qué tanta fuerza hicieron para quedarse con la final? Porque sabemos del año pasado que la cuestión de la batalla política por quedarse con la final, que después terminó en Madrid, fue tremenda. ¿Cómo fueron esos movimientos en Perú para este año? Tengo entendido que el gobierno había dado el aval para una serie de eventos deportivos en los últimos años, ¿no? Perú, a través de la Federación Peruana, ha ganado la sede del Mundial Sub-17. Incluso inicialmente estuvo también... se tuvo la intención de ganar el Mundial Sub-20, pero finalmente esto no se consiguió. Y la verdad, Lima se ha convertido en una plaza bastante interesante para una serie de eventos, no solamente deportivos, ¿no? Desde hace algún tiempo el Perú tiene una estabilidad económica que en la región llama la atención, hay un crecimiento económico más o menos sostenido, y esto ha generado pues desde conciertos masivos de artistas que antes no llegaban a Lima se realicen aquí. ¿Por ejemplo, Quique? De todo tipo, o sea, por ejemplo, este fin de mes va a haber, incluso el mismo día de la final de la Copa Libertadores, hay un festival donde van a estar los Strokes en Lima, una banda muy famosa, y así como ellos, vienen todo el tiempo artistas internacionales, y hace de que Lima, además de ser una capital, una nueva capital gastronómica de esta parte del mundo, se convierta también en una plaza interesante para eventos en general. Entonces ahí entra un poco a tallar el gobierno para generar, así como años atrás ustedes también han estado familiarizados con el tema del Dakar, Perú también se convirtió en una sede interesante, ¿no? Como para generar eventos deportivos. Entonces lo que quiere el gobierno justamente es como potenciar a Perú como un destino turístico a través del deporte, la música y la cultura en general. Bien. Se entiende perfecto, me parece que coincido, de hecho me parece que últimamente Perú ha hecho un salto de crecimiento exponencial, por lo menos con respecto a los últimos años, y hay una mirada diferente sobre el país.
¿se sienten preparados para recibir semejante partido, semejante evento? Porque más que nada por la cantidad de pocos días que va a tener para prepararse la ciudad, para ponerse a tiro con todo lo que es. Chile había tenido, casi un año más o menos para poder prepararse. O Perú le van a dar 20 días. Hasta por ahí puede ser injusto. Bueno, aquí me voy a meter un poco en problemas con mis compatriotas, ¿no? Porque lo normal en estos casos es decir que nuestro destino es el mejor del mundo, que estamos preparados, que no van a haber problemas, que todo va a salir bien. El antecedente, digamos, positivo es que organizamos los Juegos Panamericanos, donde seguramente algunos de ustedes claro, pudieron venir, y todo salió muy bien, pero sobre todo porque hubo la asesoría del gobierno británico que ya había tenido la experiencia de Londres, 2012. Entonces, esto fue muy oportuno para que Lima no terminara organizando unos juegos con problemas. Todo salió bien, fue muy valorado, fue muy reconocido esto a nivel general, a nivel político. Pero me parece que esta situación de llevar el partido de Flamengo con River al Estadio Monumental podría generar algunos problemas logísticos en el mismo día del partido. ¿Por qué? Ustedes obviamente no están acostumbrados a Lima, no la conocen muy bien, pero Lima tiene un gran problema con respecto a la movilidad. No tenemos una movilidad sostenible, tenemos un tráfico caótico. Lima no ha sido muy bien diseñada como una ciudad, es una ciudad de mucha emergencia popular, de migración interna a la ciudad. Y para que se hagan una idea, Lima hasta el año 60 tenía no más de 1 millón de habitantes, hoy día tiene más de 11 millones de habitantes. Entonces ha crecido muy desordenada. Y para mala fortuna, digamos, de este compromiso, la avenida Javier Prado, que es la avenida que conduce al Estadio Monumental, que es como la gran vía de acceso, la otra es la carretera central, es una avenida muy congestionada, una de las más caóticas de Lima, y sabemos que ese partido se va a jugar a las 3 de la tarde de Perú, es una hora difícil, además van a haber diversos eventos también el mismo día que coinciden, desde conciertos de salsa, conciertos de rock que justo les comentaba hace un rato. Entonces se espera que ese día sea un día bastante movido, pero dentro de todo el Estadio Monumental es un estadio hermoso, es un estadio de 80.000 personas, que alberga 80.000 personas, es un estadio que además, justo buscar el dato, River lo conoce, hace 10 años estuvo acá en Lima jugando en ese estadio, no le fue muy bien, perdieron 2-1 contra San Martín, me acuerdo que yo estuve en ese partido. Y lo que yo seguramente calculo es que River se va a hospedar muy cerca del estadio, en la zona de Surco o La Molina, para no tener que hacer viajes tan largos y poder movilizarse fácilmente al estadio con las garantías que ofrezca la policía, ¿no? Yo espero que el partido no tenga mayor inconveniente. Lo que hay es mucha expectativa de gente muy futbolera. El Perú se ha convertido también, como les decía, en una plaza comercial muy atractiva y la gente ahora va al estadio. No sé si lo notaron con, digamos, este fenómeno en la selección peruana, que antes yo tengo 36 años. Cuando yo era jovencito era muy raro ver a hinchas de la selección en el estadio con camisetas, alentando. Antes, digamos, los recursos económicos eran un poco más discretos. Hoy en día la clase media peruana es rebosante y eso permite que también los espectáculos deportivos tengan mayor color, que la gente, digamos, apueste más por comprar una entrada, por disfrutar un buen momento. Y esta presencia de Flamengo y River, sin duda alguna los dos mejores clubes del momento en Latinoamérica, va a generar seguramente un lleno total, a pesar de que las entradas obviamente no son del todo baratas, ¿no? Claro. Te llevo un segundo a lo que decías antes de las vías de acceso y demás, porque sí, acá fue un tema que se discutió en Argentina, más que nada porque ante la posibilidad, digamos, de que sea en el Monumental o en el Olímpico, es el otro estadio, ¿correcto? En el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional, disculpa. Sí. Entonces, la pregunta, digamos, viene a ser, ¿cómo son los ingresos al estadio? ¿Eso es cómodo no solamente para los equipos, sino también para el público? Porque entiendo que, por lo menos desde Argentina, va a haber una gran afluencia de público o de hinchas de River que van a querer viajar a Perú. Exactamente, porque descartemos que hayan problemas para los clubes, porque tú sabes que van con las liebres de los policías, claro, y entran sin problemas, ¿no? Así se trasladan desde lugares muy lejanos. Pero en el caso del Monumental solamente tienen 2 grandes accesos, que es la avenida Jair Prado, que cruza todo Lima, digamos, el centro de Lima, la parte central de Lima, hacia el este, donde está el estadio de la U, que es el distrito de Ate, colindante con La Molina, y el otro acceso es por la carretera central, que también dispara hacia el este y llega hacia Ate. Entonces es un problema, porque un estadio normalmente debe estar diseñado para tener por lo menos 3 accesos, por lo menos, si no 4. Y este estadio tiene solamente 2, entonces siempre ha sido un problema para los hinchas de la U, que son donde juegan ahí el equipo local universitario.
llegar a este estadio. Ya se estila incluso en Europa que uno tenga que caminar mucho, 10 cuadras, 15 cuadras para ir a un estadio, pero esto en el Perú al principio fue tomado como un problema porque la gente está acostumbrada a ir al Estadio Nacional, que está muy en el centro de la capital. Entonces la gente está acostumbrada a tomar un micro o un colectivo y llegar y caminar apenas 3 cuadras, 2 cuadras para ir al estadio. En este caso no, nos tuvimos que acostumbrar a caminar 15 cuadras, 20 cuadras, y esto va a ser así que para los hinchas de River que están escuchando este podcast, que se hagan la idea que van a caminar mucho, 20 cuadras, tanto para llegar como para salir. Aunque leía que la policía espera que lleguen también en movilidades, digamos, resguardados, seguramente va a haber un tratamiento especial para los hinchas de River, evitar que se cruce con los de Flamengo, seguramente van a hacer un plan para que algunos entren por un lado, los otros entren por el otro, pero sí, el estadio tiene estas complicaciones, ¿no? Y estamos hablando de un volumen además de, por lo menos irán 60.000 personas fuera de los que van a palcos, zona de palcos, que son propietarios de estos espacios privados dentro del estadio. Entonces un volumen de más o menos 70.000 personas que pueden estar ese día. Entonces se hace un poco problemático que la policía garantice que esto no se rebalse. Esperamos obviamente que la misma gente que vaya al estadio se comporte adecuadamente, que los hinchas de River, los hinchas de Flamengo, que van a ser numerosos acá en Lima, también tengan un comportamiento ejemplar y que no veamos ningún tipo de incidente que lamentar, ¿no? Sí, es de esos partidos igual que los hinchas van 3 horas antes. Sí, es lo recomendable. El viaje en sí, claro, porque el viaje en sí ya cuesta. En general los hinchas no quieren ni arriesgar con la posibilidad de perderse unos minutos de partido, tener problemas en el ingreso. Quique, hablábame un poco sobre el estadio, sobre el Monumental. Sos un hombre de canchas, de fútbol. Describime un poco cómo son las instalaciones, qué tan cómodo es, qué tan grande es, porque 80.000 claramente es un número bastante impactante. El estadio es un estadio sumamente grande, tiene una forma muy similar, para los que conocen el fútbol ecuatoriano, al estadio Monumental de Guayaquil. Incluso fue diseñado por el mismo ingeniero Lavalleja, que también diseñó el estadio de Alianza, el Matute, que está en La Victoria. Es un estadio grande, se empezó a construir en el año 91, se terminó en el 2000, hubo problemas para el financiamiento, finalmente se logró. Esta es una zona muy alejada de Lima, que entonces era aún más alejada, ahora digamos que está más cercana para todos, entre comillas, ¿no? Es un estadio donde juega la U de local. Justo leía que el diario describía el estadio como un elefante blanco que no se llena muchas veces, y esto sí es, digamos, tiene fundamento en la realidad. Tú sabes que esto a veces fastidia a los hinchas porque es parte de la burla popular que puede generar en el otro equipo rival, que es Alianza Lima, ¿no? Pero sí es un estadio que habitualmente no se llena justamente por el caudal de hinchas que puede recibir. Es un estadio con todas las comodidades. Perú ha jugado en este estadio eventualmente. Solo que Perú no utiliza tanto esta cancha de la U porque el Estadio Nacional está más asociado a la historia de la selección. Entonces, por un tema ya de tradición, se juega en el Nacional y no tanto en el Monumental. Pero han habido ocasiones, incluso Argentina, con Bielsa, recuerdo, jugó en ese estadio contra Perú y, si no mal recuerdo, ganó 3-1 en esa ocasión. Creo que fue el año, si me ayudan con la memoria, pero creo que fue el año 2001 o 2000, creo que donde juega contra Perú en ese partido. Nos mataste ahora, Quiquecito, sí, pero no te preocupes. Pero sí, después nuestros queridos... Vino Bielsa, y también hay otro partido que incluso nosotros recordamos con mucho cariño, a pesar que ustedes seguramente era un partido no tan importante, pero fue el empate que logramos con gol de Vargas, de Juan Manuel Vargas, que pasó por Colón en Argentina, que genera una jugada al último minuto, le gana batalla a la banda y empatamos sobre el final con gol de Johan Fano 1-1, ¿no? Eso fue ya en la época de Chemo del Solar para las eliminatorias de 2010. Entonces es un estadio cómodo, sé que están refaccionando algunas partes, las graderías, están ya evaluando el campo de juego, que no está muy bien cuidado, pero imagino que en estas pocas semanas que quedan van a tratar de hacer un trabajo para recuperar el gramado. Y es un campo grande, eso sí, o sea, es una cancha muy extensa, tiene las dimensiones las más amplias que se esperan con las que se juega en el fútbol. Entonces va a tener un espacio, digamos, considerable el River para poder desplegar su juego, ¿no? Claro, justo estaba viendo eso. Según Google o Wikipedia o las fuentes que consideremos, 105 por 70 la dimensión del campo de juego, cuando la de River también es un campo grande. Es un campo grande, sí. Es de 105 por 68. Muy parecida. Y el Maracaná igual, 105 por 68. Es decir, hay 2 metros de diferencia, no es mucho. Lo bueno es que los dos equipos van a tener un campo de juego grande en el que están acostumbrados, digamos, que no los va a sacar mucho de su normalidad. Sí, el tema es que a veces cuando uno mide
dimensiones justamente de una manera tan justa, a veces en realidad lo que habría que pensar es en los metros cuadrados, capaz, esos 2 metros de diferencia que hay en largo y ancho, más bien en ancho que en largo, después por ahí eso se multiplica y hace que el campo sea más grande en su totalidad. Yo te quería llevar un segundito otra vez a lo que decías antes de la gente, porque justo antes de llamarte a vos y de estar charlando ahora sobre esto, hablamos de lo que fue la final en Madrid y de un clima por ahí que Lucas había visto algo extraño con gente que por ahí no era tan futbolera y demás. Vos decías que ahora en Perú eso cambió mucho, que ahora hay más gente muy futbolera, y yo lo que te quiero preguntar es ¿qué público pensás de Perú que se puede interesar en ir a la final de la Libertadores? ¿Quiénes van a ser los que van a ir a la cancha? Digamos, hinchas de Universitario, hinchas de Atlético de Alianza Lima, o hinchas neutrales, gente amantes del fútbol. Tiene que ver justamente con lo que les decía de este fenómeno de hinchaje por la selección peruana, ¿no? Es un hincha de clase media, con ingresos no altísimos, pero ingresos considerables, gente que es capaz de comprarse una camiseta oficial, ¿no? Cosa que antes no ocurría. Claro. Gente que además apuesta mucho, tú sabes que el boom también de las apuestas, el seguimiento del fútbol europeo, ¿no? Es gente muy, muy, muy apasionada y que tiene recursos justamente para costearse este tipo de gustitos, ¿no? Porque antes el deporte podía ser un lujo en el caso del Perú, ahora ya no es tanto así, la gente invierte y los precios de las entradas son muy similares a lo que cuesta un partido de eliminatoria. Entonces, ver a River, digamos, en vivo y en directo, ¿no? En la cancha de la U, ver a Flamengo, equipo que además fue hasta hace poco el equipo de Paolo Guerrero, es una invitación para no faltar, ¿no? Es un gran espectáculo que se va a dar y que además yo revisaba que Flamengo y River jugaron en Lima hace muchísimo tiempo, me parece que fue en el año 59, previo al inicio de la Copa Libertadores, y Flamengo le ganó a River 4-1 y finalmente terminó siendo campeón de un hexagonal amistoso que se jugó en Lima, ganando a la Alianza Lima. Entonces van a jugar después de 60 años, se van a reencontrar, o sea, es un añadido adicional a un partido que no solamente se ve como un partido de fútbol, sino como que también, digamos, que acaricia el orgullo del peruano, ¿no? Es como, se va a jugar una final en Lima, ¿no? Estamos el centro ahorita de Sudamérica por casualidades del destino de lo que ha pasado con Chile lastimosamente, pero Lima, como les decía, ya se está convirtiendo en un destino recurrente para muchos eventos de esa magnitud, ¿no? Grande, Quique, muchas gracias por todo. ¿Vas a ir a ver a The Strokes o el partido? ¿Te vas a acreditar? Mira que tú sabes que acá en el Perú somos muy salseros, cosa que en Argentina no tanto, ¿no? Entonces yo ya había sacado unos boletos para ir a bailar salsa con mi novia y no me había dado cuenta que The Strokes tocaba el mismo día. Así que la voy a matar a ella, pero voy a tener que ponerme a bailar salsa para que se me pase el enojo. Es espectacular. ¿Y cómo bailas salsa, Quique? Excelente, ¿eh? Ya les voy a dar unas clases por allá. Gracias por todo, Quique. Y bueno, entonces disfrutá de Lima. Creo que no vamos a ir ninguno de los dos, pero tenemos compañeros de gol que probablemente vayan. Si podés recibirlos con mucho cariño, aunque no dudamos de que evidentemente se van a ir bien comidos con un buen ceviche y una copita de pisco evidentemente peruano, ¿no? Espectacular. Un abrazo, Quique, gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao. Seguimos apasionados con esta idea de hablar con gente que sabe y un poco sacarnos la ignorancia de encima. Muy buena participación de Quique Lagos. Ahora estamos comunicados con Tomás Pardo. Tomasito Pardo es periodista de Gol en Chile, así que por un lado teníamos el punto de vista peruano y ahora nos interesaba un poco saber la mirada chilena. Hola Tommy, ¿cómo te va? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá dentro de todo lo que está pasando? Pero estamos haciendo el aguante. Muy bien, gracias. Mi primera pregunta es, ¿cómo tomó la sociedad chilena el hecho de que la final se les haya escapado de las manos? Digamos, si le importó a alguien o si en realidad con el contexto social y político que hay es simplemente un detalle menor. Sí, bueno, acá se tomó de una forma bastante especial, porque no se tomó a mal, entre comillas, de decir, qué
mal se cayó la final, sino que se tomó como un gol al Estado, al gobierno, que dicho sea de paso, hace 6-7 días antes había dicho que se jugaba de todas maneras la final, y viene Conmebol y le da este revés y dice que no se juega. Y más encima había una nueva ministra del deporte, hizo su cambio de gabinete y se cambió derechamente a la ministra, que es una de las más cuestionadas del gabinete, que antes era la vocera de gobierno. De ese lado tomó mucho la atención porque se criticó que Conmebol tuvo que dar el paso y no así Chile, y por lo que se venía diciendo que eran temas de seguridad, efectivos policiales en las calles y entre otras cosas. Además de todo esto que le estoy contando, la gente ya se había organizado para distribuir una marcha en el Estadio Nacional para impedir la llegada de los jugadores, impedir que se jugara. Estaba ya hasta distribuido por qué barras de los tres grandes iban a ingresar hacia el Estadio Nacional con marchas, con pancartas, con banderas, con lo que fuera para que no se jugara. ¿Y cuál era tu percepción, Tommy, ante eso? Digamos, ¿que iba a ser un caos total o que se podía llegar a controlar? Acá la verdad es que la policía está sobrepasada. No se ve el orden que se debió haber puesto. De hecho, la semana atrás tuvimos toques de queda. Ni la mitad de las personas se entraban a sus casas. Llegaba la hora y seguían manifestando, salían igual. Hubo saqueos en las comunas más periféricas, hubo enfrentamientos con los militares que tuvieron que salir a la calle, y el desorden, entre comillas, político y social es tremendo. Sigue estando un clima bastante crispado, la gente sigue alegando por las mejoras sociales que se piden, que dicho sea paso son transporte, salud, educación de calidad y gratuita para todos, pensiones para los jubilados, y sigue muy intenso el ambiente luego de que 4 semanas del fútbol local, más encima que está suspendido, que no se juega. Así que en ese ambiente llevar a cabo todo lo que significa una final de Copa Libertadores era casi imposible. Tengamos también en consideración que se suspendieron cumbres muy importantes, como es la PEC, donde se supone que Donald Trump y el mandatario chino iban a firmar un acuerdo de paz económico en Chile, donde Piñera iba a ser como el gran dueño de casa, algo que se cae por todos lados. Y por otra parte se cae también la COP25, que es donde iba a venir Greta Thunberg a la ciudad de Santiago, y que también sorprende a todos con esa cancelación. Claro, o sea que, digamos, por lo que vos contás, hasta pareciera un alivio para Chile sacarse este problema de encima. ¿Querés más o menos resumirnos qué es lo que desató el conflicto? Digo, porque a veces por ahí acá la información que llega es dispar. ¿Querés más o menos resumir eso? Más o menos qué fue lo que disparó semejante conflicto y desde hace cuánto que existe. Claro, mira, acá todo partió y lo iniciaron paradójicamente los más jóvenes, los estudiantes secundarios, los que vienen a ser los que salen de primaria y luego vienen en la siguiente escalafón. Ellos iniciaron todo por el alza del pasaje del metro, que es el Transantiago, en verdad, que es el transporte público, porque el panel de expertos, que dicho sea de paso, se creó esta institución en el gobierno de Bachelet, donde se instauró que nadie del gobierno ni el Congreso, nadie iba a decir si se subía o no el transporte público, sino que crearon esta instancia, este comité, un panel de expertos que decía si se subía o no. Ese fue el punto álgido, la explosión total, donde por 4 días se llamó a la evasión, a no pagar el transporte subterráneo, y que lo que derivó también en estas marchas masivas. Luego se fueron sumando otros actores, ya sean profesores, profesionales de la salud, jubilados, el mismo colegio de profesores, las educadoras de párvulos, que son las que educan a los más pequeños en los jardines infantiles, como decimos nosotros acá, en guarderías, también en otras partes, y después ese cúmulo completo convergió en este estallido social que se salió de las manos al gobierno, que no ha podido controlar. Por ejemplo, lo que más llama la atención y lo que todos llegan al punto que se necesita una nueva constitución. ¿Por qué? Se preguntarán los amigos extranjeros. Lo que pasa es que esta constitución la dejó firmada Augusto Pinochet antes de entregar el poder a Patricio Aylwin, cuando se terminan sus años de dictadura, por lo que también se generó este sistema de AFP, que en la noticia internacional se puede decir que es el fondo de pensiones.
Y el cambio de la Constitución es lo que se podría dar un cambio completo a las reformas que pide la gente, que es transporte, educación y salud, que son los puntos como de raíz de lo que se pide. Perfecto. Y esto, como, digamos, todos estos reclamos en la calle y demás, ¿cómo se trasladó al fútbol tan rápidamente? Digamos, porque entiendo que no solamente se han expedido jugadores de la selección, tanto locales como que estén en el exterior, como también se han suspendido campeonatos allá, la Copa creo que está suspendida también. Sí, mira, acá se suspendió la primera A, que es la División de Honor, primera B y hasta el fútbol femenino. O sea, está todo suspendido, porque en cuanto a seguridad de lo que establece la ley chilena, Carabineros o la policía son los encargados de resguardar la seguridad afuera de los estadios, dentro de los recintos, y de ser un parte de fiscalizador, que no pase nada en cuanto a, no sé, por ejemplo, para ser más extremo, colocación de bombas o que ingresen artefactos no permitidos. Todo eso se encarga Carabineros, más el personal de seguridad privado que tiene que contratar cada club, que ellos son los que impiden un poco que ingresen en la cancha, lo que estamos acostumbrados a ver en todos los estadios. Pero al no tener la fuerza policial uniformada, Intendencia lo que dice es que, bueno, no tenemos seguridad para otorgar los requisitos mínimos para un espectáculo masivo como son los partidos de fútbol, que van de los 15.000, los mínimos son 15.000 personas en las tribunas, más aún que venía el partido de Colo-Colo con la Universidad Católica, que era el clásico, y se iba a jugar en San Carlos con más de 35.000 personas, y más sumándole que si ganaba Católica se coronaba bicampeón de fútbol chileno. Por eso es lo que se decide cancelar esta fecha. Perdón, hace 4 fechas atrás. Y de ahí en más se empezó a hablar que se necesitaba ver fecha a fecha, es decir, semana a semana, si estaban las condiciones o no para tener el fútbol, si que se tenían efectivos policiales para tener los estadios y mantener la seguridad. Algo que obviamente no se pudo asegurar porque las manifestaciones no llegaban hasta el viernes, día de trabajo, y ya no más, sino que seguían los sábados, domingos, vino el fin de semana acá largo que fue de Halloween, por ejemplo, para retratarlo más ampliamente, y también se mantuvieron las manifestaciones, por lo que los mismos jugadores fueron quienes dijeron: hey, acá está pasando algo, nosotros no podemos ser parte de una, entre comillas, normalidad que no hay. En palabras de Esteban Paredes, el capitán de Colo-Colo y máximo goleador en la historia de Chile, dijo: nosotros no nos vamos a prestar para crear una normalidad que no está. Y la declaración más picante, que creo que ustedes también deben haberla escuchado, que dijo que el gobierno y la NFP quieren ocupar el fútbol para calmar a la gente, y en Colo-Colo al menos no estamos dispuestos a hacerlo. Así que ese es un poquito el panorama de cómo ha afectado todo esto en el fútbol nacional, amigos, que este fin de semana tampoco se juega, y la NFP ya puso fecha que desde la semana siguiente supuestamente se debería jugar el fútbol, pero como siempre en análisis y viendo cómo viene el panorama. ¿Y había expectativa antes de todos estos problemas sociales sobre la final, Tommy, o no, en realidad no le importaba a nadie porque los equipos chilenos hace mucho tiempo que, digamos, no tenían chances de participar en estas instancias y demás? No, la final acá era todo un suceso. De hecho, la gente estaba esperando y esperó hasta el último día para comprar sus entradas. De hecho, vi un par de amigos en Facebook y en redes sociales que estaban dispuestos a bajar la sobreventa que se hace con la reventa de las entradas, porque se agotaron muy rápido. La gente quería ver el fútbol. En medio de comunicación estaban todos listos, preparados para salir con esta gran cita que iba a ser histórica para la Copa Libertadores, y más allá en Chile, que iba a ser el primer país de Santiago donde está nacional, la primera final única de este nuevo formato de Copa Libertadores. Así que también es un golpe muy muy fuerte para no solo el fútbol, porque acá se estaba considerando la hotelería, el transporte y también el turismo en sí. Sí, iban a recibir muchísima gente. Así es. Tomás Pardo, muchísimas gracias por estos minutos y la atención y la perfecta descripción que nos regalaste. Así es, amigo, así que cualquier cosa estamos en contacto y esperando que todo se solucione. Un abrazo, gracias. Llegamos entonces al final del capítulo 10
del podcast Gol de América, 10 semanas. 10 semanas. 10 semanas, correcto. Claro. Diría que más, porque en realidad, por como grabamos nosotros, creo que son 11 semanas. Pero sí, 10, si no. Es correcto, sí. Y si le sumamos los de Copa América, ya claramente establecemos una... Por un pequeño receso capaz en el medio. Un pequeño receso. Como Libertadores y el Copa América. Sí, establecemos una hermosa y querida regularidad. Germán Boero, muchas gracias. Igualmente, gracias a vos. Vamos a hablar de fútbol a partir del próximo episodio. Este fue un capítulo, digamos, especial, que nos parecía que tenía que ir por ese lado. Ha sido un gusto como siempre. Mi nombre es Lucas Bertelotti. Chao.